el maestro don Guillermo Antonio Adames y mi persona, y finalmente llegó el momento. Sé que el tiempo es muy corto porque para hablar con Guillermo Antonio Adames hay que sacar un día y nos quedan temas pendientes. 1981 creo que fue cuando se lanza ese proyecto denominado Omega Estéreo, que vino de una u otra manera a sembrar una semilla que hoy día ha cosechado bastante. Señor, es como la semilla de mostaza que dice la Biblia, que es pequeñita y en la que mucha gente no creyó, y después toda la radio fue hacia allá, hacia donde Guillermo Antonio Adames sembró esa semilla. Bienvenido, don Guillermo. Hablemos un poco de Guillermo Ñito Adames. ¿Cómo comienza su trayectoria dentro de los medios de comunicación social antes de entrar en Omega Estéreo? Bueno, Álvaro, primero agradecerle por su generosidad de invitarme a su muy escuchado programa. Muestra usted que está por encima de mezquindades, porque en múltiples ocasiones, esto es muy raro que un colega llame a otro para hablar, primero de negocio de la empresa que tiene y por otra parte de él como persona. Así que Álvaro, como siempre, un profesional a carta cabal, me está distinguiendo, me hace el honor de invitarme a este prestigioso programa. Mira, Álvaro, al igual que usted, yo tuve una larga trayectoria. Comencé muy temprano en la televisión, hice más de 30 años de televisión, pero usted me gana, yo creo que usted tuvo más tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tuvo 30 usted, Álvaro? también, 30 en televisión. Estamos empatados entonces, ¿no? Solo que yo comencé muy joven y usted también. Pero en el año 1981, trabajando yo en RPC Televisión, muy joven, decido, unos meses antes, iniciar el proyecto de una cadena nacional en FM estéreo. En esa época, el FM, la frecuencia FM se utilizaba única y exclusivamente para lo que se conoce en la terminología técnica, para enlaces, o sea, para enlazar un punto con otro. Entonces, yo fui a los Estados Unidos a ver qué estaba haciendo los Estados Unidos en materia de radio y también en algunos países de Europa. Y me encontré con esta figura del FM estéreo que en Panamá no había sido desarrollado. Y tomo la decisión, a Dios gracias, tuve una iluminación, digamos así. Dios fue muy generoso conmigo. Y me voy por la figura de una cadena nacional en FM estéreo. Repito, muy joven, muy audaz. Y como estaba trabajando yo en televisión, fui a hablar con el dueño de RPC Televisión, don Fernando Eleta Almarán, que dicho sea de paso, lo he dicho públicamente, se lo dije a él en vida, en un evento público. Él fue mi inspiración. Yo siempre me miré como el modelo que yo decía. Hay gente que dice en broma, yo quiero ser así cuando sea grande. Bueno, él era la persona que yo veía así, ¿no? Además que era mi jefe, era el dueño de RPC Televisión. Y hablé con él y le dije, don Fernando, voy con un proyecto de FM estéreo. En principio me dijo, bueno, mira, esto es un negocio muy difícil. Yo fundé esto, era en el edificio Chesterfield, donde estaban los estudios de RPC. Este es un negocio muy difícil. Mi hermano y yo, Carlos estoy hablando, y montamos esto con esta cadena de radio, hicimos esto, más esto, tal y tal. Y yo dije, don Fernando, esto no es un proyecto, esto ya es una realidad. Eso fue en diciembre. Le dije, el mes próximo estoy al aire. Ahí la conversación giró. Y después tuve la suerte de decirle, como mencioné, a don Fernando Eleta Almarán en público, en un evento público, le dije que él había sido mi inspiración. Quiero en eso quedar muy claro. Todos tenemos en inglés se dice role model, ¿no? O sea, alguien en quien inspirarte. Bueno, él fue mi inspiración. Cuando comienzo en Omega Estéreo, comienza el proyecto, Álvaro, es importante destacar, ningún amigo mío, no son personas cercanas, ningún amigo mío creyó que Omega Estéreo iba a, digamos, a
sobrevivir un par de años. Álvaro, cero. Ninguno me dijo a mí, oye, te va a ir bien, echa para adelante. Tú sabes que es tan necesario, tú lo sabes, Sí. cuando comienza algo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, doy gracias a Dios que me atreví a seguir adelante y estoy hoy, mañana se cumplen 45 años que la señal de Omega Estéreo se encendió para todo el país. Y comencé en dos cosas que eran novedosas en la época. Una, cadena nacional, cubriendo el país de salida, el día 1. La otra, dije, voy 24 horas al día. Omega Estéreo no ha dormido en 45 años. Wow. Sirviendo en este país 24 horas al día. En aquella época, usted lo recordará, don Álvaro, estaría usted más joven, por supuesto, y al igual que yo. Las emisoras de radio, con excepción de una, se llamaba Radio Reloj, que daba la hora, se llamaba Radio Reloj porque daba la hora cada minuto. Era la única que estaba 24 horas al día. Llega Omega Estéreo y rompe ese cristal, ¿ok? Y comenzamos esas emisiones. Usted bien decía, Álvaro, usted conoce el medio radio, porque usted comenzó en radio también. La FM comenzaba en los Estados Unidos a meterse en el terreno de la competitividad con las AM, que eran las emisoras fuertes. Usted recuerda, ¿no? RPC sí, Radio, claro. Radio Mía. Yo siempre digo, cuando me preguntan, yo nadé con tiburones. Los que estaban en ese momento en la industria, al igual que hoy, personas muy poderosas, muy influyentes. Yo era un muchacho jovencito, muy atrevido, por cierto, ¿no? Y siempre le doy gracias a Dios que me iluminó y que me dio la fuerza pues para sobrevivir los embates de un negocio que comienza. Todo el mundo que ha comenzado un negocio sabe lo difícil que es que despegue. Y más difícil todavía sostenerlo en el tiempo, 4,5 décadas después, siendo una de las principales cadenas de este país. Entonces, todo eso lo logré no únicamente con inspiración, sino con transpiración, sudándola. La he sudado muy fuerte. Y lo más importante, además de la lealtad de nuestra audiencia, es el equipo de trabajo que siempre tuve en la empresa y que tengo. Esas son las personas que realmente, al igual que en su caso, Álvaro, es el factor humano el determinante, a mi juicio. Usted puede ser muy bueno en lo que sea, pero si no tiene equipo, el futuro se le torna oscuro, gris, por lo menos gris. Entonces yo aposté mucho al factor humano. En aquel momento que comencé Omega, fui contratando gente que era nueva, y lo combiné con personalidades como, por ejemplo, contraté a Fat Fernández, que era una figura prominente, era el hombre que leía los editoriales en RPC Televisión. Contraté al FAT para leer el editorial del noticiero Omega Estéreo. Contraté a Rolando Rodríguez, que acababa de terminar carrera como periodista, era muy joven también. Rolando es una de las figuras más relevantes del diario La Estrella de Panamá. Comenzó en Omega Estéreo en ese año, 1981. Contraté gente, hice una mezcla, Álvaro, entre jóvenes y mayores, ¿no? Experiencia combinada con talento, mucho talento. Y siempre he apostado a eso. Creo en la calidad del producto. Usted tuvo un programa en Omega Estéreo, Álvaro, también. Ha sido para satisfacción la casa de mucha gente, y me siento, pues, por razones lógicas, muy satisfecho después de darle un 95% de transpiración y un 5% de inspiración al proyecto en aquel momento que era Omega Estéreo, Álvaro. Guillermo, 1981, yo tenía 14 años en ese momento, estoy tirando la cédula. Le quiero hacer una pregunta. En ese momento, en el mercado, y perdone mi ignorancia, imagínense la cantidad, 45 años han pasado. Yo era un estudiante del Colegio José Daniel Crespo en esa época allá en Chitré. Había en el mercado la cantidad de aparatos de radio que tuvieran frecuencia modulada y amplitud modulada. Cuando yo comencé, siempre le doy gracias a Dios. El FM, todos los radios traían FM, pero lo que me ayudó mucho
fue que los automóviles nuevos, cuando comienza Omega Estéreo, ya tenían FM, o sea, tenían AM y FM. Eso fue una gran suerte que yo tuve porque me permitió entrar en ese mercado y posicionarme, ¿no? Que es importante. Usted es ahora un empresario radial también, Álvaro, y sabe lo difícil que es posicionar un medio, ¿no? Así que yo lo que hice un análisis de mercado muy, muy prolijo con dos empresas, contraté dos empresas para hacer una medición de mercado. Observé que la mayor parte de las estaciones estaban orientadas en aquel momento hacia público general, pero aprendí también, fui a varios cursos en los Estados Unidos y aprendí que el nombre del juego en aquel momento, y hoy todavía perdura, era posicionar el medio en un sector de la pirámide socioeconómica. Esto es, están las clases populares, en Panamá hay una fuerte clase media y la clase alta, así como se subdivide la pirámide social en Panamá. Y entonces decidí irme a la clase media, media alta, alta. Ese fue mi público objetivo, porque el resto de las emisoras estaban, y con mucho éxito, debo decirlo, mucho éxito, enfocadas más que todo en el sentido de utilizar un escopeta de perdigones. Usted sabe, ¿no?, que el perdigón sale para todas partes. Yo me compré una, no sé qué arma, una M16 que dispara directo. Con mirador. Objetivo, sí. Así que eso fue lo que... Y contraté gente recién salida de la universidad. Usted recuerda a Susan Castillo, que trabajó con nosotros en televisión. Susan era una niña recién terminaba la carrera, ni había terminado. Hizo una práctica profesional en y la contraté enseguida. Y yo tengo una frase muy... Yo sentí un tufillo, pero positivo, de que tenía talento. Ok, y no se equivocó. Y miren ustedes, Susan, hasta dónde ha llegado. No se equivocó. Aquí me dice un amigo más o menos de mi edad, dice, nos fregaba Guillermo Antonio Adames cuando poníamos a grabar las canciones, porque de repente en medio de la grabación salía una voz que decía Omega Estéreo. Ese era uno de los reproches, Álvaro. Esta es una infidencia, ¿no? Cuando comienzo, le digo, yo tengo un tío muy querido, ya difunto, gran radiodifusor, su nombre es Ramón Guerra, en Chiriquí. Ajá. Ramón era dueño de Radio Chiriquí, una radio importantísima, todavía perdura en el tiempo. Y tío Ramón, yo lo llamo, y digo, tío Ramón, yo no quería salir con ninguna de las voces que había aquí en la capital de la República. Digo, oye, tío Ramón, fíjate si me consigo un par de demos, pues, de muchachos, usted sabe, ¿no? Quiero buscar voces para Omega Estéreo. Me dice, ok, te voy a mandar, en esa época era el cassette, ¿recuerda, no? Sí. Te voy a mandar un cassette con un par de voces. Y el primer cassette que pongo, me ruge un león, una voz espectacular, de un hombre joven todavía, que se llamaba César Sanjuri, que se llama, a Dios gracias, una voz de trueno. Entonces lo utilicé como la voz que identificaron Omega Estéreo. Y en efecto, ese oyente tiene toda la razón, porque se suma a las miles de personas que nos reclamaban todos los días, porque en esa época las canciones se grababan, ahora no es necesario. Le poníamos la identificación de Omega Estéreo encima de la canción, y eso era, mira, reclamos para arriba y para abajo. ¿Por qué ustedes hacen eso? No puedo grabar tal y cual. Y es cierto, el oyente, y gracias por contar esa anécdota, para él de ingrata de recordación, pero para mí de grata recordación, Álvaro. Sí, casualmente la voz de César Sanjur la usamos nosotros aquí también para identificar el noticiero, porque es un gran amigo, un excelente profesional. Así es. Con el que muy talentoso, Álvaro, talentosísimo. Sí. Mira, César en ese momento no había terminado carrera, estaba en la universidad, me acuerdo perfectamente, y la suerte de él es que Omega queda cerca, estamos en el Cangrejo, cerca de la Universidad de Panamá. Así que él brincaba entre la Universidad de Omega de Noticias, en esa época. 180 minutos con Álvaro Alvarado y Lisbeika Lescano. Noticias, es de 180 César, para minutos los que están escuchando con Álvaro Alvarado y Lisbeika Lescano. Ahí está. ¿Cómo decimos nosotros, Álvaro? Tronco de voz. Usted sabe, ¿no? Tronco de voz. ¿Y de dónde sale el nombre Omega? ¿Tiene algo que ver con el principio y el fin? Más o menos, sí.
Usted lo sabe porque usted hoy día es un radiodifusor, usted es colega mío, no únicamente en una rama profesional, sino ya como empresario, y lo felicito y le deseo mucho éxito, Álvaro. Gracias. En estos casos, en múltiples ocasiones, en lugar de verse a los terceros como competidores, algunas veces se les ve como enemigos. Eso no, para mí no tiene sentido. Hay lo que se llama la ética profesional. Y usted, Álvaro, esto no es un intercambio de halagos de ninguna manera. Yo soy un hombre muy respetuoso, pero también me precio de no darle crédito a quien no los tiene. Usted me conoce. Álvaro, usted en un momento determinado, usted fue el líder de la opinión en Panamá, como lo fue en su momento Don Plin. ¿Usted recuerda a Don Plin? Sí, como no, don Andy. Andy Vega. Bueno, usted lo fue en la televisión. Usted era el que lideraba todas, o llamaba las atenciones de la gente que quería estar informada. Esa es una realidad, yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Es más, creo que hago justicia a quien bien se lo merece. Pero Álvaro, mire, cuando se recluta, pues la palabra es recluta personal, es importante tener olfato, a mi juicio, o tener buena vista para saber dónde está el talento. Mi apuesta es al talento. Ayer, hoy y lo será mañana. Me rodeo de gente que incluso sabe más que yo. Saben más que yo. ¿Saben por qué? Porque de esa manera aprendo lo que no sé. Esa ha sido mi norma de vida, ¿no? Yo pertenezco a una generación en materia de televisión brutal. Ahí había, si en radio yo nadaba entre tiburones como empresario, en la televisión habían grandes ligas de verdad. ¿Usted recuerda? Usted, sí, bueno, sí. Usted llega a la televisión jovencito, me acuerdo. Yo también entré muy joven, entré de 20 y tantos años. ¿Usted de cuántos entró, Álvaro? 23 años. Entramos más o menos coetáneos. Claro, usted en otra época, ¿no? Sí. Y me tocó a mí, pues, competir con cuartos bates. Con todo respeto lo digo, ¿no? La historia de la televisión se fundamenta en estas personas. Yo era como se dice aquí coloquialmente, un pelado. Un rookie. Un rookie. Estaban estos gigantes, oye, por favor. Entonces lo que hice fue que, gracias a Dios, me iluminó y dije, no, espérate, aquí hay que aprender de estos grandes señores de la televisión. Siendo un rookie, para usar su palabra, Álvaro, tuve, gracias a la humildad de aceptar que sabían más que yo, que habían vivido más que yo, y en consecuencia me quedaba era nutrirme de esa savia para mi futuro. Eso fue, y siempre lo he hecho. Incluso hoy me gusta mucho escuchar gente de la cual yo pueda aprender, Álvaro. Don Guillermo, otra pregunta. Yo decía en un comentario previo a que usted entrara a Zoom, si hay un hombre que en materia de comunicación ha hecho prácticamente de todo, es Guillermo Antonio Adames. Cuénteme un poco sus diferentes facetas dentro de la televisión, porque hasta lotería transmitió Guillermo Adames. Yo comienzo en la televisión. A mí me hace un casting, y para probarme, en esa época la lotería iba gente, mucha gente iba a ver el sorteo de la lotería. Me iban a poner a prueba lo que se llama el temor o el miedo al escenario. Me dijeron, vaya y transmita la lotería, donde tiene que tener la habilidad de improvisar. Tenía dos propósitos. Uno, enfrentarme al público en vivo. Mira las pruebas que en esa época se ponían. En vivo, hacia ante un público pero numeroso, porque era en la Plaza de la Lotería. Y yo, jovencito, 20 y tantos años, que había hecho radio, pero no había hecho nunca televisión. Bueno, vaya y demuestre, pues. Y paso esa prueba ácida, gracias a Dios. De ahí entonces paso a presentador de artistas, entrevistador de artistas, y me enfoco en eso, llegando después a ser el presentador oficial de los certámenes de belleza en Panamá, Miss Mundo, ¿no? Era yo el presentador. ¿Qué artistas tuvo la oportunidad de conocer? Mencióname algunos. Mire, yo le cuento una anécdota.
Un día mi productor se llama, bueno, no voy a obviarlo, ¿no? Voy a tener una reunión ahí con un españolito. Un españolito que viene pues, para tu programa. Ya, como no, perfecto. Vamos a necesitar la talla, perfecto. Bueno, mucho gusto. Yo soy Guillermo Antonio. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Julio Iglesias. Mucho gusto, señor Iglesias, encantado. ¿Adivinen qué? No le pararon bola, discúlpenme los términos. Se le llevó la competencia a TVN. Julio Iglesias se convirtió después en uno de los más importantes artistas. Yo vi nacer a un hombre pequeño en estatura, pero grandísimo, gigante en talento, Armando Manzanero. Vino aquí con una artista que se llamaba Angélica María, tocando el piano, y regresó después cantando. Y se convirtió, ya usted sabe, lo que saben de música, Roberto Carlos. ¡Wow! Roberto Carlos comenzaba al igual que yo, pues éramos... Y me impactó mucho, usted sabe que le falta una pierna, ¿no? Sí. Yo lo veía que él cojeaba y cometí la ligereza, por no decir imprudencia, de preguntarle, oye, entonces él me explicó lo que le pasó a Roberto Carlos, ¿no? Y tengo una playa, mire, para que tenga una idea, Álvaro, yo entrevisté a los Jackson 5 cuando vinieron a Panamá. ¿Qué le parece? Michael Jackson. Y no llenaron el estadio, no, Panamá. Mira tú qué caché ese. Y estaban volando en los Estados Unidos. Y te puedo decir, lo que pasa es que a veces la memoria lo traiciona esto y sería injusto con la audiencia, pues. Pero tuve ese privilegio y también obviamente con artistas contemporáneos. José Luis Rodríguez. Tengo el privilegio. Yo fui invitado, Álvaro, por Televisión Española a presentar el programa que en aquella época, cuando el satélite era una cosa extraordinaria. Primero que el dinero que costaba una transmisión por satélite, de ser presentador invitado en Televisión Española, que es una de las más grandes corporaciones televisivas del mundo, invitado a Europa, a un programa que se veía, se llamaba 300 millones. ¿Sabe por qué? Porque tenía una audiencia comprobada de 300 millones de personas, porque se cubría en toda España, además en toda América Latina, incluyendo los Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Miami, o sea, donde hay habla hispana. Y yo fui invitado a ese programa y fue alucinante. O sea, eso me abrió la mente y me hizo más competitivo. Así es como se da la cosa. Tuvo la oportunidad de conversar con el fenómeno llamado Menudo, con Chayanne. Por eso tengo una anécdota, Álvaro, ¿no? Sí, y discúlpeme. Menudo era de la casa, de nosotros, de RPC Televisión, porque Edmundo Vargas, que fue amigo suyo también, sí, era el hombre de Menudo en Panamá, al igual que de José Luis Rodríguez y de Julio Iglesias. Bien. Entonces, él era colaborador en RPC y los artistas pues iban todos le voy a contar dos anécdotas cortitas. Una, cuando Menudo va a mi programa, que era en horas del mediodía, la fanaticada ¿usted recuerda la puerta de vidrio que había en RPC? Sí. Las muchachas, las chiquillas, como quiera llamarlo, tumbaron esa puerta y tumbaron la otra para ver a Menudo. Tuvimos que sacarlo por la puerta lateral, Álvaro, huyendo por el otro lado. Esa fue una. La otra, bueno, estaban las estrellas de Fania, ¿no? Sí. Todos los cuartos bates de la música de salsa. Y decidimos, nosotros todos los años lo tenemos, porque Panamá era el eje central de la música de salsa para los carnavales. Ningún artista famoso podía darse el lujo de decir que no he ido a Panamá. Era al revés. Decir para ellos, estuve en el Carnaval de Panamá, era como una credencial. Y nosotros teníamos pues a las estrellas de Fania. En ese momento Roberto Durán, Mano de Piedra Durán, también era de la casa, porque su manejador se llamaba Carlos Eleta Almarán. Y Roberto se la pasaba siempre. Yo vi comenzar, ayer vi a Roberto, hablé con él, le vi un buen rato. Y Roberto era visitante frecuente por razones obvias, no era parte de la casa. Y comenzaba a salir con una jovencita, que era estudiante. Entonces ella iba a verlo ahí al estudio tal y cual. Yo vi ese noviazgo cómo comenzó, pero ¿dónde quiero llevar a Durán? A otra esfera. Estamos presentando las estrellas de Fania y Durán era, como es hoy, pero aquella época era un poco incipiente, la figura más popular que había en Panamá. Estamos haciendo el show en la calle, o sea, salimos del estudio porque había tanta gente que quería ver lo que lo hicimos en la calle. Cerramos la calle, Álvaro, de arriba y de abajo, y eran miles de personas que habían ahí. Oye, y adivine qué, llega Roberto Mano de Piedra Durán ahí, y déjeme decirle algo, yo quedé impactado.
le puedo mencionar nombres, los que saben de salsa saben qué es las estrellas de Fania. Casi que se arrodillan ante Durán. Todos esos boricuas, esos puertorriqueños. Entonces Roberto, pues, con esa personalidad tan especial que tiene, porque él siempre ha sido muy vernacular, ¿no? Le dice, bueno, Roberto, tal y cual. Y me acuerdo que Johnny Pacheco era el que dirigía a las estrellas de Fania en ese momento. Y dice Roberto, hey, yo quiero tocar ahí, a los panameños, hey, yo quiero tocar ahí. Y por supuesto, oye, ¿quién está pidiéndolo? Pues, ¿qué quiere tocar? Los timbales. Ah, perfecto. Bueno, las estrellas de Fania iban por la derecha y Roberto iba por izquierda. Pero, así como cantaba, tocaba. Todos Álvaro, se la tragaron muy dignamente, porque para ellos era un prestigio que en ese escenario estuviera la figura más importante, no únicamente del boxeo latinoamericano, sino en el mundo. Se había subido al escenario con las estrellas de Fania. Eso nunca se me va a olvidar. O sea, una escena parece catastrófica, pero no lo es, ¿no? Y Durán hizo lo que le dio la gana allá arriba. Cantó, perdón. Oye, me la pierdo, cantó, no sé si cantó, se llama cantar. Tenía un problema auditivo, Roberto. ¿Usted conoció a Leopoldo Fernández? Por supuesto. Le cuento una anécdota. Ajá. Tres Patines, estoy hablando de los amigos que no lo conocen. Al igual que usted, éramos pelados, Álvaro, 22, 23 años. Y en ese momento el famosísimo Tres Patines, recuerdan que todos ellos salen de Cuba huyendo. Sí. Mi jefe era cubano, Alberto Arbezu. Y Tres Patines venía a Panamá y grababa unos programas. Así que yo lo conocí en el estudio. Le cuento una infidencia sin ninguna mala intención, simplemente siendo objetivo. Era un genio. Él se salía del libreto, para los que saben lo que estoy hablando, del script, él se salía. Y la genialidad de él radicaba en eso, salirse del libreto y hacer de lo que a él se le ocurría en su cabeza un éxito. Él era un hombre que en pantalla, como decimos nosotros en el argot nuestro, era una cosa. Pero fuera de cámara era un hombre, yo diría que no únicamente exigente, sino un poquito, buscar un término respetuoso. Temperamental. Un poquito ácido. Ese era el señor Fernández, Leopoldo Fernández, alias Tres Patines. Sí, claro, estuvo con nosotros un buen tiempo. Wow. ¿Y Celia Cruz? Oye, con Celia, yo le conté lo de los Menudo, ¿no? Sí. Cuando termina mi programa con Celia Cruz, que ya va a salir, no podía salir. La cantidad de gente, en su mayoría adultos, la mayor parte eran adultos o adultos jóvenes esperándola afuera, hombres y mujeres esperándola afuera. Y esa es una mujer muy modesta, muy humilde, Álvaro. Lo debo hoy resaltar. Una cubana, pues, ¿no? Pero en manejo, hablando con nosotros, por razones obvias, el artista se cuida mucho, primero porque lo están viendo en pantalla o escuchando, pero el verdadero yo es cuando hablan con nosotros fuera de pantalla, Álvaro. Es así, ¿no? Sí. Y ella era una mujer muy modesta para lo famosa que era y con una chispa, una picardía muy típica del Caribe, ¿no? Agradabilísima, Celia Cruz. La recuerdo como si estuviera hoy viéndola. Siempre sonreída, Álvaro. Siempre hablaba con una sonrisa, me acuerdo. El artista que siempre quiso entrevistar a Guillermo Adames y nunca lo logró. Bueno, recuerde que yo soy de una generación muy beneficiada con la mejor década de la música, los 80. Yo siempre hubiera querido, y no puedo, ya no se puede, porque solamente sobrevive uno, hubiera querido entrevistar a John Lennon, a Paul McCartney, a Ringo Starr y a George Harrison, los Beatles. Esa hubiera sido mi entrevista. Ese era pero es más, nunca tuve la oportunidad de verlos. Nunca. Me acuerdo que Pedro Altamiranda, ¿usted recuerda a Pedro? Sí, ¿no? cómo no. Pedro Altamiranda lo había visto, creo que en París, porque él estudió en París, en la Sorbonne. Sí. Y Pedro, para lastimarme, me mostró el ticket de él, que fue a verlo
en el Palacio de los Deportes, creo, en París. Oye, y casi me lo llevo, casi me lo echo al bolsillo. Él tuvo ese privilegio, yo no lo tuve, pero entrevistarlo ellos, eran los genios de Liverpool. Todavía están entre nosotros y estarán siempre, ¿no? ¿Alguna vez conversó con Juan Gabriel? Hombre, lo presenté 2 veces. Un hombre, él transpiraba talento, sumamente educado, muy educado, y muy directo. La gente así a mí me hace sentir confortable. Muy directo en su forma de presentarse. Lo que usted veía en pantalla, esto es en el escenario, ese era él fuera de pantalla y fuera del escenario. Muy auténtico. Oiga. Y talento bueno. ¿Y ese salto, cuándo lo da? Bien presente. Álvaro, ¿sabe quién? Me acuerdo. ¿Usted se acuerda de una dama llamada Rocío Jurado? Sí, cómo no. Española. También la entrevisté. Y a otra que se llama Ana Gabriel. Era el círculo de aquel momento, pues, ¿no? Sí. Que estaban en la música romántica, ¿no? Y otros más, pues. ¿Y el salto a el periodismo, cómo fue? Y a ser presentador de noticias. Ver, cuando yo comienzo, en esa época estaba el régimen militar. Y yo me conozco como soy, yo como hablo. No hay peor cosa que no conocerse a uno mismo. Y yo dije, si yo me meto a ejercer periodismo conociéndome, voy a tener problemas. En democracia, el día que comience la democracia, comienzo entonces, y así fue. Fui prudente, Álvaro, fui prudente. Los héroes de la época que hicieron periodismo, para ellos mi respeto eterno. Fueron muy valientes los que se atrevieron en aquel momento a hacer periodismo como había que hacerlo. Diario La Prensa, héroes. Pongo ejemplo. Yo, honestamente, preferí mejor esperar a la democracia, que gracias a Dios llegó. Pero sí hizo el papel de presentador de noticias. Sí, claro, por supuesto. Junto a... Antes, claro. Por ejemplo, yo nunca hice calle. Usted se hizo calle. Sí. Yo nunca hice calle. Yo nunca me sudé. Lo digo con cierta pena y nostalgia, ¿no? Pero yo tuve la suerte de compartir con gente como Arquímedes Fernández, Jorge Carrasco, que eran los grandes señores. Yo era un pelado, para usar, repito, términos coloquiales, ¿no? Seriano Fonseca, una voz espectacular. ¿Se acuerda de Seriano? ¿Cómo no? Tomás Alberto Vizcaya, Cupas. amigo mío de toda la vida. Bueno, ¿sabe quién me tocó también? Que no era periodista, pero que era un gran comunicador. Víctor Martínez Blanco. Sí. ¿Me recuerda? Sí, como no, sábado con Martínez Blanco o domingo con Martínez Blanco. Así. Por eso yo le digo a usted que me tocó la época de los gigantes, siendo yo un chaparrito, ¿no? Un peladito. Y Guillermo, ¿cuándo empieza Guillermo Antonio Adames a hacer radio que se motiva a desarrollar un proyecto de una emisora? ¿Ya habías hecho radio antes? Sí, hice radio, siendo estudiante. Y me encantó la radio, me encantó, me sedujo esa experiencia de hablarle al oído directamente al oyente. Conociendo el potencial de la radio, que a diferencia de la televisión, te escuchan, porque la radio, realmente hay que decirlo, es el teatro de la mente. Vía ejemplo, usted escucha a una dama, voy a comenzar con un caballero, usted escucha una voz de esa así, y las damas, yo me imagino que se imaginarán un tipo 6 pies de altura, ojos verdes, no sé, pues la mente, ¿no? Resulta ser que era bajito, todo lo contrario de lo que se imagina. O nosotros, una voz de esas espectaculares, y cuando la veíamos, pues era todo lo contrario. La televisión te deja, te expone a que tú eres como tú eres y punto. Pero ese teatro de la mente, cuando yo comencé en una radio que se llamaba Radio 1100, que era la emisora de moda en aquel momento, yo comencé en Cabina 95, una radio muy juvenil, yo era un pelado, 16 años por ahí, muy atrevido, por cierto. Entonces,
Trabajé con René Rizcaya, una gran experiencia, un buen profesional. Y recuerdo yo que había otras figuras también importantes. Entonces allí es donde me llaman de la radio, como estábamos de moda en esa época, nos llaman a René y a mí a un casting. A mí me dejan en televisión, a René lo dejan en radio, en RPC Radio, que la dirigió muy bien, por cierto, la puso a volar RPC Radio. Y yo comienzo ahí mi carrera en televisión. Entonces, como dije, ¿no? En el casting me dicen, bueno, vamos a probar si usted de verdad, porque el plan era hacer una figura o crear una figura, un programa en vivo con un presentador entrevistador. Vaya para la lotería, pues. Yo le llamo el saco sudado, ¿no? Porque era, imagínense ustedes, mediodía en el trópico, ¿no? Sí. Con el calor que hay en Panamá, pero el público ahí presente intimidaba a cualquiera. A Dios doy gracias que superé la prueba y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Sí. Algo que siempre he admirado de Guillermo Antonio Adames es el valor que le da a la familia. Padre de 2 hijas extraordinarias, profesionales. Hábleme de lo que significa la familia para usted, don Guillermo. Bueno, Álvaro, la educación comienza en casa. A mí me educaron de una manera muy particular, porque mi padre fallece cuando yo tenía 11 años. Así que le tocó la dura tarea de educarme a mí y a mi querida hermana. Mi madre no se casó más y nos educó a los dos. Nos llevó por el sendero pues, de la decencia, los buenos modales, ser respetuoso. ¿Saben lo que nos enseñan pues, a todos en la casa? En esa época, bus, cuando usted vea que era una señora mayor, lo que sea, usted se pone de pie, hijo, y da el asiento a la señora. Nunca hable mal de una mujer porque usted tiene mamá, tiene hermana y posiblemente tenga hijos. Eran los mensajes que se daban, por lo menos mi madre me daba a mí. Y mira, en el tiempo que ha transcurrido y todavía lo recuerdo, lo tengo vivo en mi mente. Cosas que sirvieron a forjar quien en este momento soy, gracias a Dios. Entonces, yo nunca pensé casarme. Eso no estaba en mis planes. Yo era un soltero feliz, muy feliz. Así que, autónomo, pero a todos nos llega nuestro momento, ¿no? Y encontré, sin imaginármelo, la mujer que llenaría mis días de luz. Me caso, tengo 2 hijas, quedo viudo. Mis hijas tenían 4 y 3 años, 3 y 4 años respectivamente. Y te voy a hacer una infidencia, Álvaro. Tomo la decisión ejecutiva de no casarme de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque no quise ponerle madrastra a mis hijos, a mis hijas. Porque yo había visto otros escenarios donde el hombre enviuda, tiene una nueva esposa y por razones obvias, la nueva esposa va a tener hijos con uno y la tendencia de esa esposa es darle preferencia a sus hijos, a los de ella. Y en consecuencia los hijos del matrimonio anterior quedan relegados. Mis hijas cuando tenían 3 y 4 años yo dije, no, pues y tomé, como dije, esa decisión de no casarme, de dedicarme a educarlas no únicamente en buenos colegios, universidades, sino en mi casa. Predicar y practicar con el ejemplo. Entonces, soy tal vez uno de los padres, para no sonar arrogante y decir que soy el padre más feliz del mundo, uno de los padres más felices del mundo. Usted hablaba de regar de las plantas. Bueno, uno riega esa plantita y después se convierte en árboles muy sólidos. Y bueno, mis hijas son los que nos están viendo. Mi ojo izquierdo se llama Camila, el derecho se llama Ana Sofía. Son mis ojos. Creo que Miguel tiene una foto por ahí histórica de Guillermo con sus 2 hijas. Vamos a ver
Y digo histórica por lo que usted está viendo en este momento en pantalla, don Guillermo Antonio. Las bebitas. Eso fue, Álvaro, esa foto es de Mundo Social, que Magali Méndez, que no la conocía en aquel momento, tuvo la cortesía de dedicarnos la portada en un extenso reportaje. Y mira esa foto, Mundo Social tiene de los mejores fotógrafos, mira esa foto espectacular, ¿no? Ajá. Sí. Gracias por ponerla, Álvaro, es muy amable. Sí, oiga, y para ir aterrizando el futuro de la radio, Guillermo, con todo el ambiente moderno que estamos viviendo hoy, la tecnología, las redes sociales, ¿cómo la ve usted? Ok. El medio radio ha tenido que enfrentar muchas tormentas, fuertes tormentas. Yo recuerdo que, es más, hay una canción que se llama Video Killed the Radio Star, o sea, el video mató a la estrella de radio. Hasta allá se llegó. Decían, la televisión va a matar a la radio. Acuérdense que la televisión llega después de la radio. Y adivinen qué, no únicamente no la mató, sino que se consolidó. Y las televisoras se vieron en la obligación de tener radio también. ¿Ok? Casi todas las televisoras de este país tienen radio. Porque entendieron que no únicamente era el negocio por ahí, sino también en la radio. Un gran negocio. Las redes sociales tuvimos la capacidad de entender que o chocábamos con ellas o aprovechábamos lo que nos ofrecía. Bueno, lo mismo estamos haciéndolo, Álvaro. Aquí estamos hablando por Zoom, imagínense usted, en video. Tenemos canales de video nosotros. Nosotros, usted y yo y otros más, tenemos un canal de televisión en nuestras empresas. Así de fácil. Nos acogimos al privilegio que nos ofrecía, las ventajas que nos ofrecía la tecnología. La diferencia, hablando profesionalmente, entre lo que la gente lee en las redes sociales, con una larga y profunda carga de duda muchas veces porque no tienen la credibilidad, la mayor parte de la gente busca siempre a los medios de comunicación antes de decir pasó tal cosa o la otra. O sea, la fuente de credibilidad está en los medios, pero algo más importante, Álvaro, que nosotros damos el rostro, damos la cara. Y por las redes sociales circulan muchos denuestos, muchas campañas de desprestigio que no tienen rostro, no tienen ni padre ni madre. Usted dice algo inapropiado, o yo, y nos sometemos a los rigores de la justicia, Álvaro, ¿sí o no? Así mismo es. Entonces, esa es una diferencia entre las redes sociales y nosotros. Por supuesto que tienen el impacto, por supuesto que sí. Pero ahí está la diferencia en el contenido, Álvaro, en el contenido. Hay que tener eso presente. Nosotros trabajamos para poner a pensar a la gente, pero además para que la gente tome buenas decisiones y decirle las cosas, describir los eventos como son. Esa es la diferencia entre las redes sociales y nosotros. Los periódicos, incluso, hoy son canales de televisión. Nosotros somos canales de televisión. Esto que estamos haciendo, nos hemos ajustado a los tiempos y somos hoy por hoy el medio más efectivo. El eslogan, un eslogan de Omega Estéreo dice, donde la vista jamás llegará, llega la radio. Nosotros digamos lo que yo denomino el Panamá profundo. El hombre, mujer, niño que está en la campiña, pero no la campiña esa que conocemos nosotros, sino yo le llamo Panamá profundo al Panamá donde no hay servicio de fluido eléctrico, no hay agua potable, no hay nada. Ese hombre, esa mujer, el hombre del campo, no ve televisión, no lee periódico, escucha radio. Esa es su conexión con el resto de la humanidad. Esa es la fortaleza de la radio y la inmediatez, Álvaro. Y la inmediatez que ofrece la radio. Eso no tiene precio. Inmediatez, evidentemente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer gigantesco tener la oportunidad de conversar con usted. Felicidades, han sido 45 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio y de mucho sudor, aunado al talento que han permitido que hoy Omega Estéreo se mantenga al aire
transmitiendo un proyecto musical importante combinado con noticias y programas de comentarios, que es lo que caracteriza, y deportes hoy también, a Omega Estéreo. Así que un abrazo fraterno y nos seguimos viendo, don Guillermo, que Dios le dé mucha salud. Álvaro, ha sido un privilegio para mí que usted me haya entrevistado. Y aprecio mucho ese detalle, pero sobre todo la ética, ¿no? De que los dos competimos en la misma línea, y usted ha tenido la grandeza de invitarme, más allá de la amistad que nos une, a platicar de mi empresa en su empresa. Así que mi sentido de agradecimiento y respeto, y a su audiencia, su inmensa audiencia, que usted es un hombre comprometido, y agradezco, repito, que me haya permitido hablar a través de su cadena también de radio. Que tengan buen día a todos. Igualmente para usted, don Guillermo, excelente día y excelente fin de semana. Vamos acá